Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida al señor embajador de Italia en el Ecuador, Giovanni Davoli. Lo invitamos para hablar de algunos temas de interés a propósito en la coyuntura de la última visita, la gira presidencial. El presidente Noboa visitó la República Popular de China, estuvo en España y también al más alto nivel mantuvo contactos con las autoridades del gobierno de Italia. Quisiera empezar con un tema de coyuntura porque la Embajada de Italia dio un comunicado de un hecho importante que hiciera el gobierno ecuatoriano cuando capturó a este jefe de una banda, alias Fito. Decía la embajada, el embajador de Italia, Giovanni Davoli, felicita a las autoridades del Ecuador por la captura de alias Fito. Se trata de un importante logro que demuestra la firme determinación del gobierno nacional en la lucha contra las mafias que sacuden este país y amenazan la seguridad internacional. Saludamos también la valentía y profesionalismo de los uniformados que llevaron a cabo la operación. Concluye que Italia reafirma su compromiso de seguir brindando todo su apoyo al Ecuador con la esperanza de que todos los días los ciudadanos honestos puedan volver a vivir en paz, con seguridad y tranquilidad. Unidos lo lograremos. ¿Cómo se va a plasmar esa ayuda que Italia le está mirando al Ecuador en medio de un conflicto armado interno? Embajador, buen día. Buenos días, gracias por la pregunta. Esta ayuda ya está en marcha, ya está en curso desde unos años. Nosotros empezamos hace unos años llevando nuestra experticia en la lucha contra la mafia. Lamentablemente Italia estuvo conocida en el pasado por lo que era la mafia siciliana, la mafia calabresa, la mafia especialmente del sur de nuestro país, que en los años 80, 90 lanzó un desafío, un reto enorme a la democracia y a la paz en mi país. Estuvimos pasando momentos muy difíciles, parecido a lo que está pasando ahora Ecuador. Mucha violencia, mucho asesinato de figuras importantes, de políticos, de fiscales, policía, periodistas. Y bueno, salimos de eso, logramos ganarle a la mafia. No fue fácil, pero lo que sí entendemos fueron dos cosas. Primero, es que la mafia es un fenómeno transnacional, crimen organizado transnacional. Entonces no es que se puede solamente combatir en un país, ganar en un país y pensar que ya acabamos con eso. No, porque ella va a seguir con sus conexiones internacionales. Y por ejemplo lo que está pasando ahora, durante su gira presidencial el presidente Noboa se reunió con el fiscal nacional antimafia de Italia, el cual dijo que el tráfico de droga que sale de Ecuador es el pulmón financiero de la mafia europea y italiana. Entonces, no solamente es nuestro deber ayudar a Ecuador a luchar esta lucha, también está en nuestro interés. Si Italia ha venido contribuyendo efectivamente por la amplia experiencia que ha tenido, usted, señor embajador, dio a conocer semanas atrás que aquí se lava el 30% del PIB. Esto virtualmente frente al Producto Interno Bruto que tiene el Ecuador sería alrededor de un presupuesto anual, o sea, más de 30.000 millones de dólares. ¿Cómo se determina eso? No, son estimas, claramente, ¿ya? O sea, no tenemos número preciso, exacto, porque si no sería fácil combatir también la lucha contra el lavado de dinero, y tampoco podemos saber qué parte de eso se lava en Ecuador y qué parte se lava afuera, pero lo que sí es seguro que estamos hablando de recursos enormes, especialmente en comparación a la economía de un país como Ecuador. Entonces eso le da un poco la idea del tamaño, de la dificultad de la batalla que estamos llevando. Ahora, otro tema que preocupa, es verdad que en el Ecuador se exporta droga, ha sido un país por el que sus puertos y aeropuertos han logrado enviar
Tanto es así que en Europa, por ejemplo, se han encontrado cargamentos provenientes de puertos ecuatorianos que por aquí será que pasa, se estimó 70% de la cocaína, lo cual significaría, según los expertos, que habría casi 4.000 toneladas de droga. Sí, exacto. Esas son las estimaciones que nos dan los expertos, y por eso mismo hay tanta preocupación también en Europa. Por eso mismo la Fiscalía Nacional Antimafia italiana está pendiente del Ecuador. Por eso mismo firmamos acuerdos de cooperación entre fiscalías. Por eso mismo hay tanta cooperación internacional en el tema. Señor embajador, ahora, el problema del Ecuador, que son las mafias, usted bien ha dicho, en medio del conflicto armado interno, es un problema que enfrenta a la delincuencia transnacional organizada, al narcotráfico, incluso a la narcopolítica, que está vinculada, como la historia determina el caso de Italia. Pero si el problema del Ecuador son las mafias, ¿qué hacer con la presencia, por ejemplo, de grupos que se ha determinado en el Ecuador como Drangheta o La Camorra? Esos grupos es como una pirámide, y esos grupos están a la cumbre de la pirámide. Esos grupos actúan como broker, o sea, compran la droga en Ecuador y la venden en Europa. Entonces, al final es una pirámide. A la cumbre está la mafia europea, inclusive la mafia italiana, hacia bajando y varios intermediarios, hasta que llegamos a las pandillas que se encuentran en Ecuador. Pero hay una injerencia de esos grupos aquí en territorio ecuatoriano. Sí, están actuando a veces directamente, a veces indirectamente, a través de intermediarios, aquí y también en Colombia, en otros países de la región. Señor embajador, el otro tema tiene que ver con el éxito que ha tenido Italia. ¿Qué hizo Italia a través de décadas, luego de sufrir tantos atentados, tantos asesinatos, para lograr derrotar, como usted señalaba? Esa fue una estrategia que tenía varios ejes. Primero, la reforma legales, las leyes, se cambiaron varias leyes, y puedo ver algunas similitudes con lo que está pasando ahorita en Ecuador, con algunas de las últimas decisiones que tomó, propuesta que tomó de ley, que avanzó el gobierno y que la Asamblea Nacional ratificó. O sea, hacer una legislación específica por los crímenes mafiosos. Esa fue seguramente una clave. Pero usted ve, este tipo de lucha no es solamente una lucha, una represión policial, una represión por parte militar o por parte de la justicia. Se necesita también un levantamiento popular, por así decir. O sea, se necesita un levantamiento de la conciencia, se necesita que el pueblo ecuatoriano entienda que la mafia es mala, que no es lo que la mafia propina, no son valores aceptables, y que hay que mantenerse íntegro, hay que mantenerse aliado. Se necesita como un levantamiento cultural, yo diría. Eso implica un tema de fondo estructural, el que las comunidades, frente a problemas económicos y sociales, no colaboren con estos sectores. Sí, claramente. El punto es que a veces lo que pasaba en Italia mucho, porque en Italia la mafia se desarrolló sobre todo en el sur de Italia, porque históricamente esa era la parte más pobre, la parte más abandonada por el Estado, donde no hay el Estado, donde el Estado no brinda servicios, donde no hay una buena atención sanitaria o escolar, ahí entra la mafia. ¿Qué hizo Italia para enfrentar eso y problemas estructurales como los económicos, los sociales? Bueno, hizo presencia en territorio. Sí, le prestamos atención a las necesidades del territorio, y hasta entramos en las escuelas para enseñar a los niños qué es la mafia y por qué no es nada bueno. Claro, ahora esto toma su tiempo, porque las nuevas generaciones van entendiendo la problemática. Sí, bueno, pero hay siempre esperanza. Si usted lo piensa, el fenómeno de la mafia en Italia tenía
tiene siglos. O sea, no es que había empezado hace 40 años de repente. Tenía siglos, estaba muy radicado en la sociedad de algunas regiones de Italia. En Ecuador el fenómeno es más reciente. Salió en los últimos años, literalmente en los últimos años, por efecto del hecho que las mafias internacionales decidieron de pasar por Ecuador para exportar cocaína. Entonces, quizás no hay esta cultura mafiosa tan erradicada en el pueblo ecuatoriano. Quizás va a ser en ese sentido más fácil hacer entender a los ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos, que este no es el rumbo. Cierto es que es nuevo, pero si uno hace historia reciente, señor embajador, y ha habido grupos armados presentes en el Ecuador, y recuerdo, lo digo, que en el gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana del señor que está prófugo en Bélgica, aquí se permitió en el territorio ecuatoriano que se asienten grupos armados irregulares. Y en Colombia, si uno va a la historia de Colombia, esos grupos empezaron con una visión ideológica, pero a través de las décadas lo que ocurrió fue que luego, para financiar sus operaciones, se vincularon dando protección a los grupos narcotraficantes. Finalmente, como vieron que era buen negocio, entraron directamente al narcotráfico. Y eso paulatinamente se fueron instalando en el Ecuador. Y hubo negligencias, es una autocrítica del país, que fue permisivo, que permitió que esto ocurra hasta vivir lo que estamos hoy con el conflicto armado interno. Bueno, sí, definitivamente yo no estaba a la época, pero... Esa es parte de la historia que... Sí, este análisis que escucho, ya la escuché varias veces. Pero igualmente hay una diferencia, digamos así, antropológica con lo que pasó en Italia. Yo tengo un abuelo siciliano y en mi familia hay recuerdos de la presencia de la mafia en Sicilia hace 80, 90, 100 años. Era una mafia diferente porque lo que pasó en Europa es que la mafia se puso mucho más brutal con el tráfico de droga. O sea, antes de eso era una mafia que tenía, eran grupos delincuenciales y no lo podemos perdonar, pero igualmente tenía unos códigos. Con la llegada del tráfico de droga empezaron a hacer mucho más dinero y se pusieron mucho más brutales, mucho más violentos, como lo que está pasando en Ecuador, por cierto. Ahora, Italia hizo, quizás más allá de las administraciones de los gobiernos, una política de Estado que ha marcado continuidad en esta lucha contra las mafias. Sí. Definitivamente sí, en los últimos 30, 40 años siempre hubo continuidad, siempre estamos pendientes. Instituimos esta Fiscalía Nacional Antimafia de la cual estaba hablando, que es un organismo que nunca ha dejado de trabajar y nunca ha dejado de buscar cooperación internacional. Instituimos en la Cancillería lo que nosotros llamamos la diplomacia jurídica, o sea, hay como un pool de expertos, de magistrados que se desplazan en otros países del mundo, como en este caso el Ecuador, para dar asesoría, para ofrecer su experticia a los países que lo necesitan. ¿En qué campos específicamente está ayudando Italia? Porque no solo es el tema de la lucha a los grupos armados, sino también fiscalía, no sé si policía. ¿En qué grupos específicamente está contribuyendo Italia? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Itajus, que está financiado por el Fondo Italo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible y que está encabezado por un magistrado italiano. Este proyecto lleva asesoría y lleva capacitación a todos los entes que la piden. No son solamente instituciones públicas, sino también instituciones privadas, como gremio privado, como federaciones de exportadores, de productores, porque el punto es que, como estaba diciendo antes, se necesita un levantamiento de todos, la sociedad civil, la sociedad económica, y no es solamente una batalla por el Estado. Señor embajador Davoli, usted se refería a las reformas que ha planteado el Ejecutivo, que ha acogido la Asamblea, que está vigente en el Ecuador. ¿Cómo ve usted? Italia en su momento tuvo que endurecer las leyes
como el Ecuador pretende para enfrentar a los grupos delincuenciales? Sí, esto es clave. No es tanto de endurecer, o sea, hay siempre que trabajar en el marco del Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho permite tomar provisiones que son clave, entre ellas provisiones para identificar un camino procesual y penal diferente por lo que son los crímenes de mafia, los crímenes de asociación ilícita. Y vemos algo de eso en las nuevas leyes que se aprobaron. Por cierto, el mismo presidente Daniel Noboa, durante su visita a Italia, dijo que Ecuador se está inspirando a la experiencia italiana. Y eso es parte de la asesoría que estamos dando. O sea, desde que están aquí nuestros expertos siempre estuvieron hablando con las instituciones ecuatorianas, brindando consejos. ¿También en el ámbito militar y policial? Eso es diferente. Tenemos presencia de un agregado policial. Su trabajo es principalmente lo de hacer la conexión entre las autoridades italianas y las autoridades militares ecuatorianas. Señor embajador de Italia, ¿qué ha representado la detención, este golpe duro que ha dado a las mafias, el gobierno ecuatoriano, los militares y policías, al detenerle a Fito? Es un golpe importante porque Fito era un poco la ícona, ¿no?, de esta también reconocida internacionalmente por lo que había pasado en enero de 2024. Entonces es una señal fuerte de debilidad por parte al menos del grupo que Fito estaba encabezando. Pero tampoco podemos pensar que ya ganamos por eso. O sea, este no es el único golpe duro, hubo varios. Se llevaron a cabo operaciones en España, en Emiratos Árabes, todo eso gracias a la cooperación internacional. Cada vez que leemos que hay un hecho parecido, que se pone preso a alguien en el extranjero, hay siempre una cooperación internacional por detrás entre fiscalías, entre policías. La policía y la fiscalía italiana y la ecuatoriana están hablando mucho, así también como la fiscalía y la policía de otros países. Lo que también puede pasar, y quizás está pasando, que en un momento en el cual el gobierno le está poniendo más presiones a las pandillas criminales, ellos incrementen la violencia. Entonces, como siempre, lamentablemente las cosas antes de mejorar tienen que peorar. Pero definitivamente estamos en buen camino. Hecho como lo que pasó con Fito demuestran que definitivamente el gobierno está haciendo un buen trabajo. ¿Y qué opina, señor embajador de Italia? Esta decisión ayer se oficializó desde el gobierno americano, el pedido de extradición de alias Fito. Esto llevará un procedimiento, ya tiene, luego de pasar por Cancillería ecuatoriana, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swin, que ha confirmado. ¿Qué representa la extradición de un personaje que era buscado por las fuerzas militares y policiales ecuatorianas? Es una decisión de las autoridades ecuatorianas. Me parece una buena decisión, en todo modo, porque también hubo muchas dificultades en el pasado en la cárcel ecuatoriana. Ahora la cosa ahí están mejorando. Quiero destacar que están mejorando también gracias a la cooperación italiana, porque la cooperación jurídica italiana hizo mucho para mejorar el sistema, para fortalecer el sistema penitenciario en el Ecuador. Pero parece que desde siempre, desde los tiempos de Pablo Escobar, parece que a esos capos criminales, a esos mafiosos, les da más miedo ir a la cárcel en Estados Unidos. Entonces quizá ese es un buen deterrente. En la época de Pablo Escobar decía: preferible una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Exacto, quizá eso no ha cambiado. No ha cambiado. Pero bueno, el gobierno colombiano en su momento tuvo éxito, al punto que desarmó no solo el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y sigue esa lucha, porque
el problema se mantiene por los recursos que genera estas acciones ilegales. Exactamente. Bueno, eso lo estaba mencionando al principio de la entrevista, pero recuérdense siempre que el problema no es solamente de aquí, el problema también europeo. Enormes recursos que se lavan también en Europa y que no son buenos por la economía, no son buenos por la sociedad, contaminan el desarrollo de una sociedad y una economía sana. Ahora, ¿cómo combatir la causa? También hay que combatir el efecto, la causa de la demanda de droga que obliga a estos grupos a procesar, por ejemplo, la cocaína y a enviarla a esos países. Esa es quizás la pregunta más difícil de todas. Lo que sí le puedo decir es que, porque estamos hablando de una sustancia extremadamente adictiva y este es el problema que crea. El problema no es definitivamente tan fácilmente solucionable, pero lo que sí le puedo decir es que estamos conscientes en Europa de ese problema y por eso mismo estamos aquí para ayudar. Señor embajador, ¿cómo tener éxito en el combate a las economías criminales? Porque si cuentan con recursos, de alguna manera sale un jefe de una banda y va a ocupar otro de esa banda. ¿Cómo ir golpeando severamente a las economías criminales? Hay que golpearlo donde le duele, hay que golpearlo en el dinero. Un grande fiscal italiano, Giovanni Falcone, decía follow the money, hay que seguir el dinero para llegar a la fuente de todo y para hacerle de verdad, para dolerle de verdad a lo mafioso. Nosotros en febrero pasado, hace unos meses, organizamos aquí en Ecuador un seminario con expertos italianos por operadores de justicia ecuatoriano, un seminario sobre el lavado de dinero, para ayudarlo a identificar lo que es el lavado de dinero. Hacer el seguimiento, la trazabilidad. Exactamente. Esa es una de las partes más importantes es tan importante cuanto la represión policial y militar. En un interno, aquí no solo es una cuestión de militares y policías, el gobierno, fortalecimiento de las instituciones, leyes necesarias, adecuadas a la realidad que vive el Ecuador, pero también la justicia. ¿Qué hizo Italia para depurar la justicia, jueces y fiscales? En el caso ecuatoriano, periódicamente se ve jueces que liberan a delincuentes. Sí, pero aquí también veo que el gobierno, el Consejo Supremo de la Judicatura están haciendo un gran trabajo últimamente, entonces hay que seguir con eso. ¿Y Italia puede contribuir en ese sentido? Nosotros siempre estamos contribuyendo, estamos siempre asesorando y estamos siempre al lado de las autoridades ecuatorianas. Hay otros temas que quiero abordar con el señor embajador de Italia. ¿Ayuda en qué otros campos? Por ejemplo, a propósito de la visita del presidente Noboa a Italia, se habló del tema de los 10 millones de dólares como parte de la condonación de la deuda que tiene el Ecuador. Eso es parte de esta ayuda en el sector de la lucha contra el crimen organizado. Nosotros ya tenemos unos programas, ya invertimos millones de dólares en el Ecuador. Entonces la idea que salió durante la visita es de hacer un nuevo canje de deuda y hacer una inversión, una ulterior inversión. Y en otros campos el Ecuador sufre una crisis en el tema de la generación eléctrica. Recuerdo, y conversábamos fuera de micrófono antes de la entrevista off the record, señor embajador, hubo empresas importantes italianas que aquí hicieron grandes proyectos y que contribuyeron, y citaría una de ellas, Impregilo, que aportaron al Ecuador. ¿Se puede contribuir también en el área energética? Sí, durante la visita del señor presidente en Italia, él se reunió con varias grandes compañías italianas, inclusive la misma Impregilo, inclusive la misma Eni, que estuvo aquí trabajando en los campos petrolíferos en el pasado. Entonces el señor presidente estuvo hablando con la grande compañía italiana para generar nuevas inversiones al país desde Italia. Uno de los problemas que tiene el Ecuador, una de las debilidades, es contar con una seguridad jurídica que genere incluso inversión extranjera.
¿Qué hizo Italia para tener seguridad jurídica interna? Es muy importante este tema que usted menciona, es muy importante. También en Italia a veces no lo logramos como se debería. Se necesitan dos cosas. Primero, tener una seguridad jurídica interna en el sentido que quien se atreve a venir al país, a trabajar en el país, a invertir en el país, sepa que la justicia funciona en caso de necesidad y funciona de manera limpia, pero al mismo tiempo es siempre necesario asegurar unos recursos de justicia internacional, la posibilidad de acudir a tribunales reconocidos internacionalmente. ¿Cómo combatió Italia a la narcopolítica? Porque es indudable que, como en el Ecuador, hay políticos que se han vinculado no solo a estos negocios o han sido financiados la actividad política. Eso es parte de la lucha más grande y probablemente, especialmente en lo que usted acaba de mencionar, lo que fue importante fueron las nuevas leyes que sacamos hace unas décadas para identificar este problema y para combatirlo específicamente. El problema en América Latina y en el Ecuador ha sido que las leyes hacen los políticos, sí, que tienen representación en las funciones legislativas, y a veces cuesta arriba difícil el aprobar leyes que endurezcan para enfrentar a los grupos delincuenciales. Sí, pero me parece que el gobierno está trabajando en la justicia. Claro, porque aquí en el Ecuador ha habido sectores políticos plenamente identificados que abogan por la impunidad, sí, que buscan sacar de la cárcel a condenados por delincuencia organizada. El gobierno está haciendo la cosa correcta y el Consejo Supremo de la Judicatura está trabajando mucho en eso y tienen todo nuestro apoyo. Señor embajador, finalmente, ¿en qué otros campos va a seguir colaborando? Bienvenida esa contribución que hace Italia. Bueno, creo que se debería mencionar lo que ha pasado durante la visita del señor presidente, cuando la canciller Gabriela Sommerfeld firmó junto al canciller de la República Italiana un acuerdo en materia de migración. Este es un acuerdo muy importante. Italia es el tercer país de destino de la migración ecuatoriana y con ese acuerdo nosotros le acordamos un cupo a los ecuatorianos y un canal privilegiado para acceder a la migración regular en Italia, también a través de cursos de capacitación profesional, de cursos de capacitación en idioma. Entonces pronto, ahora que se firmó el acuerdo, pronto estaremos lanzando este proceso y eso va a permitir que en los próximos años un cierto número de ecuatorianos podrá llegar a vivir a mi país regularmente, legalmente, con todas las garantías necesarias. Podrán volver si quieren al final de un periodo o podrán quedarse en Italia. ¿Esto pasa por el tema de visas también? Sabemos que el Ecuador indudablemente se quedó, lo que se suele decir, del tren de la historia, cuando Colombia y Perú sí tuvieron acuerdos comerciales en su momento. Nosotros llegamos tardíamente. ¿Pasa esto también por la concesión de visas? Las visas de la persona que van a participar a este proceso serán garantizadas claramente. Bien. Señor embajador, un gusto tenerlo en la revista de Opinión Democracia. Le comprometemos a seguir hablando porque esta es una lucha permanente en el caso ecuatoriano y una ayuda permanente de la gran experticia que tiene Italia en estos campos. Bien, gracias a ustedes. Un gusto, el señor embajador de Italia en el Ecuador, Giovanni Davoli, aquí en la revista de Opinión Democracia. 7:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el señor ministro del Interior, doctor John Reinberg. Algunos temas de interés en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.